Buenas tardes. Buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, gracias. Espero que así siga porque he estado con internet medio intermitente. Ojalá que no ocurra eso. Cristian, buenas tardes. Doctora, buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. ¿Cómo está, Cristian? ¿Bien? Con mucho estrés, pero ahí estamos dándole. ¿Por las clases? No, nos pidieron presentar un informe el día de ayer que debemos entregar hoy a las 4. Es un informe académico de todo el año 2020. Ay, no me Buscando diga. información aquí, por allá, nos tienen ahí apretados. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Claro, no queda más, pero qué mal que les pidan de un día a otro. Sí, a veces pasan esas cosas. Bueno, entonces, siendo las 13 horas, vamos a comenzar. No sin antes preguntarles, ¿tuvieron problema en la consecución de del informe anterior? Las personas que no pudieron hacer esta simulación. ¿Sí lograron hacer el informe? Buenas tardes, profe. Sí pudimos hacer el grupo 10. Ya, pero hicieron directo la simulación. Usted dijo que trabajemos con los datos de los demás compañeros. Ah, sí. Bueno, esa fue la salida, ¿no? Para La que solución, claro. Sí, para que no se queden a medias. Y lamentablemente, como estamos supeditados a estos programas informáticos, entonces ya no nos queda más. Bueno, eso con respecto a este informe. Recuerde que ahora a las 2:30 es la prueba de ese informe, ¿no? Zaira, por favor. Sí, profe, sí le mencioné porque justamente en el documento que nos envió la vez pasada sobre el laboratorio decía que la prueba empezaba a las 2:30. Estuvimos intentando, pero al parecer sí era a las 2:30 la prueba, porque el documento nos confundió un poquito porque decía 2:30. Eso te iba a comentar. 2:30 decía. Ajá, 2:30. No. 2:30, o sea, 14:30 sería. Es a las 14:30, si es que le he puesto 12:30, mil disculpas. Es a las 14:30. Bueno, ya, por favor. Entonces vamos a iniciar con esta reunión sincrónica correspondiente al laboratorio número 4, cuyo tema es la medición del volumen de la materia. Entonces, cuando hablamos de la materia, hablamos de 3 tipos de estados: estado gaseoso, líquido, sólido. Entonces, vamos a centrarnos en el estudio o la medición de los volúmenes de líquidos, de sólidos, de gases no tanto, porque no tenemos el espacio, y para eso también hay que estudiar la ley de los gases. Entonces, eso será para otra oportunidad en otro semestre. En todo caso, asimismo, como la vez anterior, hicimos el estudio de la masa. Ahora tenemos el estudio de la materia para luego complementar con el de la densidad. Digamos, el cálculo de la densidad una vez que tenemos masa y volumen. Entonces, con este antecedente, vamos a ver las precauciones que hay que tener en el uso de los materiales para medir volúmenes, para no cometer los errores, y sobre todo también trabajar con seguridad. Eso es importante en este laboratorio, en estos ensayos, para obtener datos válidos, digamos, para no cometer esos errores. Entonces, con ese antecedente, le doy paso, por favor, a Cristian para que nos ayude con la explicación de todo lo que habría que hacer para la medición de volúmenes. Muchas gracias, Cristi.
Gracias, doctora. Bueno, chicos, vamos ahora a proceder a, a la práctica número 4 que está relacionada con la medición del volumen. Sí, le pido me disculpen porque estoy en el equipo un poco viejito y hay este tipo como soles o lunas, como ustedes lo quieran llamar, pero no se asusten, es la pantalla que está un poco mala. Entonces, sí, esta práctica corresponde a la medición de volumen de la materia y nos enfocaremos principalmente a sólidos y líquidos, como ya nos habló la doctora. Muchos de estos materiales de trabajo en el laboratorio, me parece que yo les comenté hace unas 2 clases atrás, entonces va a recordar más rápidamente, ¿no? Me parece que yo les comenté sobre los materiales de vidrio que se usan en el laboratorio, cuáles son de volumen exacto, cómo es la manera de medir y ese tipo de cosas. Me parece que sí lo hice, no lo recuerdo muy bien. En todo caso, pues aquí vamos a revisarlo Sí, nuevamente. Cristian, disculpe, sí lo hizo, pero si No, a es ver. que le puede recalcar mejor. Sí. Ya, No, sí, con mucho gracias. gusto. Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco diferenciar los instrumentos de medición para volumen, como ya lo vimos, ya lo hemos visto, me he olvidado, estaba en eso de que si lo hice o no lo hice. Pero aquí vamos también un poco a recordar o a ver, o quizá algunas cosas que no hayamos visto la vez pasada, para que sea un complemento de lo que ya se ha venido aprendiendo en las diferentes prácticas. ¿Sí? De hecho, todas estas cosas que nosotros estamos ahora revisando son de mucha importancia porque se aplican a la vida profesional. Sí, igual, medir la masa, lo sabe la balanza, tiene que conocer, tiene que saber sobre los materiales de vidrio, sí, para medir los volúmenes. Cuando usted vaya a trabajar en un laboratorio o en una industria, se va a encontrar con estos materiales y equipos de los cuales hemos venido hablando a lo largo de estas semanas. Sí, son 2 importantes aspectos, ¿no? Están los volúmenes constantes y los volúmenes aproximados, los variables y aproximados para su adecuada selección en los distintos usos que se les vaya a dar en los respectivos trabajos en los laboratorios. Sí, es importante también conocer cómo se miden los volúmenes exactos, aproximados de líquidos, usando instrumentos y materiales de apoyo, ¿no? No solo con los materiales de vidrio se pueden a veces medir los volúmenes, sino necesitan también otro tipo de materiales de apoyo para que se pueda trabajar correctamente eh, con los mismos. Se va también a conocer cómo se determina el volumen de un sólido regular e irregular, ¿sí? Eh, con fórmulas de volumen de cuerpos geométricos y el método de la probeta, respectivamente. Esto de medir esto tanto de la masa como del volumen, también, y la densidad no tiene, también tiene una importancia inmensa y por aquí más o menos se vino Arquímedes, de ustedes conocer sobre el análisis de la corona de oro que él hizo. Quizá como curiosidad lo pueden revisar. Vamos a calcular la apreciación de cada instrumento, es también importante, ¿no? Usado para medir los volúmenes exactos y variables. Calcularemos también en volúmenes medidos, el promedio, igual la estadística que hicimos la vez pasada. ¿Sí? Desviación estándar, coeficiente de variación para verificar el grado de dispersión de los resultados, ¿no? Que eso es prácticamente la desviación estándar. El otro aspecto importante es determinar el volumen de un líquido, de un sólido, de forma regular e irregular. Sí, en nuestra casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo comentamos. Bien, un poco el fundamento teórico.
de esta práctica es la medición de volumen, ¿no?, de un líquido. Es, como se dice popularmente, es comida del diario vivir del profesional químico. Entonces, todos los días que usted vaya a trabajar en un laboratorio o en industria, pues va a tener que hacer alguna cuestión de medición de volumen. ¿Sí? Quizá va a tener que medir una cierta cantidad de crudo, una cierta cantidad de diésel, una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de leche, ¿por qué no? Entonces, siempre va a ser esto, ¿no? El diario vivir de nuestra profesión, si es que nos enfocamos en la parte de laboratorio. Estos materiales pueden fabricarse tanto en vidrio como en plástico, ¿sí? Pero mayoritariamente es de vidrio, ¿sí? Por el mismo hecho de que estos no participan, llamémoslo así, en la reacción con los compuestos químicos. Los instrumentos y materiales volumétricos se pueden clasificar de acuerdo a la exactitud del volumen medido, ya sea en volumen constante y exacto, perdón. Entonces, estos son, ¿no?, los volúmenes constantes y exactos. Son los instrumentos que nos permiten medir un solo volumen. ¿Sí? Generalmente vienen marcados, ¿sí?, con una línea de aforo. Los ejemplos más comunes, pues aquí tenemos la pipeta aforada, que aquí esta pequeña línea que ustedes ven es la línea de aforo. Y también los matraces aforados. Creo que por aquí debe estar un matraz aforado. Y ya. Déjenme ver un momento. Aquí. Sí, aquí tenemos el matraz aforado. Entonces estos son de volúmenes exactos. Sí. Y de esto de las marcas y estos aspectos ya vamos a comentar más adelante. Otra clasificación son de volumen variable y exactos, pues son aquellos instrumentos que permiten medir varios volúmenes ya que tienen una graduación. Sí, estos generalmente son las buretas, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, los ejemplos: la bureta, la pipeta graduada, la probeta graduada, los dosificadores acoplados a un frasco. ¿Sí? Y con esto, bueno, y con todos los materiales, pues siempre hay que tener bastante cuidado en el laboratorio, ya sea como estudiantes o ya sea como profesionales, porque por lo general son caros, sí, sobre todo esta, este instrumento, este equipo, perdón, esta bureta es bastante caro, sí, y si es que a veces nosotros en la industria rompemos, por lo general las empresas suelen descontarnos, sí, entonces eso obviamente nos obliga a ser más cuidadosos. Pues como nada es gratis, igual al Estado esto le cuesta, ¿no? Si nosotros rompemos como estudiantes, pues nos toca pagar. La otra clasificación es la volumen variable aproximado. Si son materiales que permiten medir varios volúmenes no exactos, ¿no? Tienen escala, pero su apreciación es eh, mucho mayor que los instrumentos de volumen variable y exacto. De estos, los más comunes son los vasos de precipitación. Sí, tienen marcados, ¿no? Tienen desde 25, recuerdo, ¿no?, de 50, de 100, de 250, hasta los más grandes que son de 2000, los más comunes, pero esos no son volúmenes exactos. ¿Sí? Otro de los materiales comunes, pues, es el matraz de Lingmeyer, que generalmente son usados para la titulación. Sí.
Esto también esta parte también es importante conocer, ¿no? Las marcas de ajuste. Sí, hay por ajuste de contenido y también hay ajuste de vertido. Sí, en el primer caso, pues la cantidad de líquido contenida corresponde exactamente al volumen. ¿No? Está indicado sobre el instrumento, por ejemplo, unas probetas graduadas y los matraces aforados. De hecho, están con este símbolo de IN. Y el ajuste por vertido, pues es la cantidad de líquido vertida, que corresponde exactamente al volumen indicado en el instrumento. Si la cantidad de líquido que permanece adherida a la pared de vidrio debido a la humectación, ¿no? Se tuvo en cuenta que hay que realizar un ajuste, ¿no? Sí, por ejemplo, en las pipetas graduadas, las pipetas aforadas, sí, y las buretas. Es decir, cuando nosotros tomamos una muestra y lo vertemos en un recipiente, va a haber una pequeña parte que se queda en la bureta, por ejemplo, o en la pipeta. Sí, pero bueno, son volúmenes despreciables. La codificación, cada empresa se encarga de la codificación de su producto. Sí, por lo general, dos países creo que son los países más importantes en lo que se refiere a material de vidrio. Una es Alemania y otra es Estados Unidos. ¿Sí? La más común, Alemania. Y bueno, ellos marcan, ¿no? Obviamente su logo, el fabricante marca este brand es la marca registrada de brand para los aparatos volumétricos de la más alta calidad. Sí, por aquí también tenemos el tipo de vidrio, sí, generalmente de borosilicato 3.3. Sí, la norma con la cual han hecho la clase, sí, porque hay unas clase A, clase B, y obviamente los de la clase A generalmente son más caros, y así detallan toda la información en este material. Por ejemplo, aquí tenemos el matraz aforado. Sí, aspectos importantes a tener en cuenta. Aquí la temperatura. Sí, no todos los materiales de vidrio se puede someterlos a la temperatura que no sea la que esté indicada aquí en el material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso de los balones, de los matraces aforados o balones que se le conoce comúnmente, pues pueden descalibrarse. O la otra cosa importante a tener en cuenta también es que nunca debemos colocarlo un material de vidrio que está caliente en una superficie fría. ¿Por qué? Porque va a haber un choque térmico bastante violento que va a hacer que el vidrio se rompa inmediatamente. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta. A veces estamos, por ejemplo, en el laboratorio, bueno, no se somete a calentamiento al mechero, pero los tubos de ensayo, ¿sí? Y a veces estamos calentando y lo ponemos directamente en el mesón, y el mesón no es de madera, está bastante frío y obviamente el tubo se rompe inmediatamente. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta obviamente es que como esto no se sabe si es que está caliente o está frío, ¿sí? Cuando estamos haciendo trabajos que requiera calor, hay que ser cautelosos con la manipulación de este material de vidrio. Pues como no se lo ve, a veces tomamos directamente con la mano y resulta que ha estado súper caliente y nos quemamos la mano. Sí, otro aspecto importante es la clasificación por la exactitud.
más o menos ya les manifesté, están clasificados en clase A y en clase B. ¿Sí? La A generalmente designa la mejor clase de exactitud. Y de hecho, mientras más exacto sea un material, pues el costo también será más alto. Si esta marquita de S significa que el vaciado es bastante rápido, generalmente en las pipetas y las buretas. ¿Sí? La clase B, pues aquí tenemos normalmente el doble de los límites de error que la clase A, pero para ciertas actividades así obviamente nos van a servir. Si nosotros queremos hacer análisis bastante estrictos, obviamente tendremos que usar materiales de la mejor calidad y clase A. Esto es otro aspecto importante a tener en cuenta durante la medición de un volumen. ¿Sí? Siempre es importante mirarlo de frente a la medida del líquido, ya sea en la probeta o ya sea en la bureta. Se forma una línea, una curva cóncava y convexa, la más común, la cóncava. Y la base de la curva debe estar sentada, si cabe el término, en la línea de la medida que yo necesite, o la línea de aforo. Si en este caso de las probetas, pues necesito 50, deberá estar justo sentado en la línea que diga 50. Esa será la medida correcta. Así como ustedes pueden apreciar aquí en la figura, no podemos estar mirando desde arriba o tampoco desde abajo. Sí, quizá como curiosidad lo pueden ver, pero si es que ya realmente lo quieren ver si es que está el volumen que yo necesito, pues tendrá que ser de manera horizontal, de manera fija, recta hacia a la base de la curva cóncava. Sí, para leer el menisco sin error de paralaje se conoce, el aparato volumétrico debe estar en posición vertical, importante, sí, porque en el laboratorio, por ejemplo, tenemos pinzas para buretas y estas a veces se ha visto, ¿no?, que lo ponen un poco inclinadas y así empezamos a medir. Entonces eso no es lo correcto. Pero los errores típicos que se ve es esto, ¿no? Primero, el llenar la bureta y no sacar la burbuja. ¿Qué es la burbuja? Pues ya lo vamos a indicar rápidamente. Lo segundo es esto, lo que les digo, el dejar la bureta inclinada. Entonces eso no es correcto, habrá que los valores no sean los adecuados. El aparato volumétrico debe estar en posición vertical, como les dije, y los ojos del operador, del técnico, deben encontrarse a la lectura del menisco. ¿Sí? Otro aspecto importante es que en esta posición el aforo se visualiza como una línea. ¿Sí? Colocando un papel oscuro, ¿sí?, en caso de que haya demasiada claridad, inmediatamente debajo del aforo, una división, perdón, de la escala detrás del aparato del menisco se observará, ¿no?, mejor, ¿sí?, y puede tomarse más adecuadamente la lectura. Entonces estos son consejos que hay que seguir durante la medición del volumen en estos materiales. Y en el caso de la curva convexa, ¿cómo se les ocurre que será? ¿Cuál será lo correcto? No sé si a alguien le gustaría comentar o participar.
Pues la cóncava, no sé, cóncava hacia arriba, es esta, ¿no? Hacia abajo, perdón. Pues la base debe estar sentada en la línea. Y si es que la curva es hacia arriba, ¿cuál será la medición? ¿O cuál será lo correcto? ¿O cómo será lo correcto para mirar? Me parece que el mercurio es que da eso. Entonces, obviamente, la base debe estar en la misma posición. En este caso, la curva está hecho como una batea, llamémoslo así. Y simplemente esto, imagínense, mentalmente, imaginémonos darle la vuelta. Entonces, igual la curva tendrá que estar en la medida que yo necesito. ¿Sí? Es decir, no podría estar estas dos bases aquí arriba, por ejemplo, y aquí sentadas sobre esta línea que lo podemos apreciar acá. Es decir, la base debe estar en la misma posición del volumen que yo necesite medir, o de la línea de aforo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que revisar el contenido de toda esta presentación, hay que prestar atención a lo que hemos venido diciendo y hay que emitir un trabajo que lo vamos a hacer en casa, ¿no? Y llenamos el informe de laboratorio de lo que tenemos que presentar cada semana. Aquí hay algunos videos importantes, sí, lo vamos a ver al menos uno, que es este. Nos habla sobre los materiales, sí, volumétricos, así que me permito presentarles, por favor, prestamos atención. Hola, en este vídeo vamos a hablar del material volumétrico, es decir, el material que utilizamos en un laboratorio para medir volúmenes. Para que distingas perfectamente unos materiales de otros, lo mejor es que los veas por ti mismo. Así es. Así que nos vamos de visita a un laboratorio. Los primeros materiales que vamos a ver son las probetas. Como ves, son tubos de cristal o de plástico, que pueden tener pie o no, y que están cerradas por un extremo. Se utilizan para medir el volumen de líquidos o gases y para ello se encuentran graduadas en mililitros y fracciones de mililitros. Pueden tener distintas capacidades, 10 mililitros, 25 mililitros, 50 o incluso hasta de 1 litro. Vamos a ver cómo debemos utilizar una probeta. Para ello, vamos a medir 50 mililitros de agua. Lo primero que hacemos es pasar el agua del recipiente en el que está a la probeta. La vertemos poco a poco y ajustamos el menisco, que es esta curvatura que forma la superficie del agua, a la línea que marca los 50 mililitros, a la que llamamos aforo. Lo hacemos a la altura de nuestros ojos para evitar errores. Ahora, para engrasar bien el menisco y medir los 50 mililitros de agua, nos fijamos en su base. La base tiene que tocar en un punto de la línea de los 50 mililitros, que es la graduación que queremos medir. Un consejo: cuando viertas el líquido a la probeta, es importante que no mojes las paredes de la probeta por encima del aforo. Así evitarás errores en la medición. El siguiente material que vamos a ver son las pipetas graduadas. Una pipeta es un tubo de vidrio abierto en sus dos extremos y con una parte más ancha en el medio, que sirve para trasladar pequeñas porciones de líquido de un recipiente a otro. Como ocurre con las probetas, hay pipetas con diferentes graduaciones o capacidades. En las pipetas encontramos distintos tipos de datos grabados: número de lote y certificado de lote, que los proporciona el fabricante; la clase de exactitud, que puede ser A o B. Las pipetas de clase A son muy exactas y las de clase B son algo menos exactas,
Es decir, tienen cierto margen de error. El tipo de vertido. Dentro de las pipetas de tipo A, podemos encontrar las pipetas AS. Estas pipetas son de vertido rápido y para ello tienen una abertura de punta mayor que permite vaciarlas más rápido y facilita su limpieza. La temperatura a la que está calibrada y ajustada la pipeta, que puede ser 20 o 40 grados centígrados. La tolerancia, que es el margen de error que tiene la pipeta al medir. Vamos a ver los pasos que necesitamos seguir para llenar una pipeta con agua. Antes de nada, comprobamos que está limpia. Revisamos que no está rota mirando sus extremos. Y por último, la colocamos en el soporte. Ya estamos listos para empezar. Para llenar la pipeta de agua, vamos a succionarla con ayuda de la prepipeta, que es una pipeta sin graduar que trasvasa el líquido de su envase inicial a la pipeta final. Las prepipetas más usadas son el aspirador de cremallera y la pera de seguridad. El aspirador de cremallera es una prepipeta que se aloja en la parte superior de la pipeta y que tiene una rueda lateral que, al girarla, acciona el mecanismo de cremallera y hace subir el líquido. Para vaciarlo lentamente, giramos la rueda despacio en sentido contrario a la ascensión del líquido. Y si queremos vaciarla con rapidez, presionamos la palanca que encontramos en el lateral. La pera de seguridad es una prepipeta con válvulas que funciona de la siguiente manera. Presionamos su botón superior para que haga vacío retirando el aire de su interior. Ponemos la boquilla de la pipeta dentro del extremo inferior de la pera de seguridad. Introducimos la pipeta en el líquido que se va a succionar, en este caso, agua. Presionamos el botón intermedio para producir un efecto succión y el agua asciende por ello. Hasta aquí hemos visto cómo cargar la pipeta. Ahora vamos a ver cómo vaciarla. Cogemos la pipeta en posición vertical e introducimos su punta en el recipiente en el que queremos vaciar su contenido. A continuación, presionamos el botón lateral y esperamos unos segundos a que la punta de la pipeta escurra todo el líquido. Cuando termines de usar una pipeta, ten en cuenta unas precauciones. Si has usado un reactivo, recuerda que no puedes utilizar esa pipeta para ningún otro producto, porque, aunque la limpies muy bien, está contaminada. Si te ha sobrado reactivo en la pipeta, no debes reutilizarlo ni devolverlo al envase original. El último de los materiales volumétricos que vamos a ver es el matraz aforado. Como ves, es un recipiente de forma cónica en su parte inferior y con cuello largo y estrecho en su parte superior. Mide un único volumen que viene indicado en el aforo. Recuerda, la línea graduada que indica su capacidad. Y se encuentra expresado en mililitros. Los matraces aforados pueden ser de vidrio transparente, de vidrio opaco y de polipropileno, un tipo de plástico. Se emplean para preparar soluciones con concentraciones muy exactas. Hay matraces de capacidades muy variadas: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 mililitros. 2000 también. Para preparar un matraz no hay que seguir ningún tipo de especificación en concreto. Solo hay que recordar que solo se utilizan para elaborar preparados en frío. Nunca podremos utilizarlos para calentar líquidos o verter líquidos calientes en ellos. Ojo a eso. Hasta aquí el material que utilizamos para medir volumen: la probeta, la pipeta graduada y el matraz aforado. Si tras ver el vídeo te surge cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros. Entonces aquí como que todavía nos hace un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Que si concuerda con lo que hemos venido nosotros manifestando en esta presentación. Sí, aquí también lo vamos a ver. Antes de eso me gustaría también
que sea un poco más alegre la clase. Y vamos a hacer una pequeña pregunta a Zaira Briones. Sí, profe. Sí, profe. Zaira Briones, un resumen así rapidísimo del último video. Bueno, pues, nos está explicando el tipo de material que hay, tanto su forma, su marcada foro, su capacidad, cómo debemos usar también, porque hay unos materiales que son para calentar y otros que son demasiado, por ejemplo, el último, el matraz, de foro tiene una malla y es ahí no se puede usar para calentar materiales. Así como hay otros que indican tanto tanto tienen específicos al momento de, ¿cómo se llama?, de medición, porque hay unos que tienen un volumen específico y otros que tienen un volumen, tiene en más mediciones. Por ejemplo, el último que vimos tenía un volumen exacto, y otros anteriores que vimos tenían tanto en 50, 60, y dependiendo para lo que vayamos a medir. Eso es lo que yo podría. Sí, eso, pues muchas gracias por su participación. Pues vamos a seguir. Antes era el volumétrico, ese es no volumétrico, que también es importante. Y me parece que hay otros más, entonces eso ustedes con más detalle lo verán en casa. Hola, ¿cómo llevas tu estudio? Hoy vamos a hablar del material no volumétrico. El material no volumétrico es un material que mide los volúmenes de una manera aproximada y sirve principalmente para calentar o contener líquidos. Matraz de reacción. Este tipo de matraces son recipientes de vidrio que resisten muy altas temperaturas y que suelen tener forma esférica o cónica, con un cuello cilíndrico y estrecho. Este tipo de matraces se utilizan sobre todo para contener, calentar líquidos y hacer agitaciones violentas de líquidos sin que estos se derramen. Tipos de matraces: de fondo redondo, de fondo plano, matraz de destilación, que tiene un tubo lateral, matraz de Erlenmeyer. Este tipo de matraz puede llevar graduaciones que sirven para contener un volumen aproximado. Son vasos de plástico o de vidrio de forma cilíndrica, fondo plano y con un pico para facilitar el vertido de líquidos. Pueden ser más altos o más bajos y con distintos volúmenes. También pueden ser graduados o sin graduar. Los vasos de precipitado nos darán volúmenes aproximados, nunca medidas exactas y precisas. Se utilizan en operaciones de evaporación, en la precipitación de disoluciones para mezclar sólidos con líquidos y en la obtención de precipitados cuando los sólidos no se disuelven en el líquido. Hasta aquí el uso de material no volumétrico. Si te ha quedado alguna duda, puedes volver a ver el vídeo. De todas formas, sabes que siempre puedes contactar con tus profesores para resolverla. Un saludo y hasta la próxima. Sí, igual si tiene dudas, pues no duden, valga la redundancia, en contactarse. En nuestro caso, pues siempre estamos abiertos a darles ayuda. Sí, y eso creo que no me van a dejar mentir, porque ayer incluso nos conectamos con una compañera que honestamente no lo recuerdo, pero lo que sí les diría, y no sé si ese es el caso de ustedes, que creo que no, si ustedes escriben o llaman a partir de las 8, 9, 10, 11 de la noche, entonces eso ya no
no va a ser respondido, llamémoslo así, porque les pedimos también un poco de respeto con nuestro horario laboral. Si en mi caso, pues la universidad me ha asignado un horario desde las 11 hasta las 7, entonces en ese horario con mucho gusto les podré ayudar. Pero más tarde, pues también ya tenemos otras actividades eh, personales, así que sí les pido de favor, si es que del caso, pues no lo sé, si es que alguien alguna vez ha pasado, que me ha escrito de altas horas de la noche. Bien, por último vamos a ver también este video que sí es importante que lo tengamos en cuenta. Medición de volumen. El volumen corresponde al espacio que ocupa la materia. En el Sistema Internacional de Medidas se utiliza el metro cúbico y la unidad de medidas para capacidad es el litro. Para medir el volumen de un líquido en el laboratorio existen los siguientes materiales. Bureta. Se usa para emitir cantidades variables de líquido con gran precisión y exactitud en titulaciones. Cabe mencionar que el menisco corresponde a la línea cóncava que genera la superficie del líquido al estar en contacto con las paredes del material de medición. La bureta es un material volumétrico que permite medir volúmenes de forma más exacta. Antes de utilizarla debemos ambientarla. Para ello nos vamos a apoyar de un embudo que nos permitirá agregar una pequeña porción del líquido que va a contener esta bureta y que permitirá entonces hacer esta ambientación. Para ambientar la bureta entonces vamos a tener que inclinarla e ir girándola de tal manera que todas las paredes de esta bureta queden ambientadas con el líquido que vamos a trabajar. Volvemos la bureta a su posición y descartamos el líquido que usamos para ambientar. De esta manera entonces dejamos preparada la bureta para su utilización. Para medir volúmenes con la bureta necesitamos el material auxiliar embudo, de tal manera de evitar que se derrame el líquido que vamos a agregar. Lo primero que vamos a hacer entonces es agregar el líquido hasta la marca de 0. Si se pasa un poco no hay problema, se quita el embudo y ajustamos al 0 de tal manera entonces que nos quede perfectamente la medición en el punto de partida del volumen. Una vez que está ajustado el 0, vamos a proceder a medir, en este caso vamos a medir 5 mililitros. Abrimos la llave y comienza a descender el líquido y recuerde, cuando esté llegando a la proximidad, vaya cerrando la llave. Una vez que llega al volumen, recuerde mirar en un ángulo de 180 grados para que el menisco marque correctamente el volumen a medir. La bureta permite utilizarla en técnicas como la titulación. La titulación es una técnica que permite determinar concentraciones de soluciones desconocidas. Para ello necesitamos la bureta que contiene al titulante de concentración conocida y un matraz Erlenmeyer donde estará nuestra solución problema a la que queremos determinar su concentración, que llamaremos titulado. Bien, entonces esto también es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. No logro detectar de qué país es la señora, la doctora, pero lo que ella decía ambientar, nosotros acá en el Ecuador decimos curar también, se conoce, ¿no? A la bureta, que significa es agregar una cierta cantidad de solución con la cual vayamos a trabajar, ¿no? Previo al trabajo como tal. Y eso es como que
se pone esta solución en la bureta para que esté ambientada, como ya decía, o también curada, es decir, solamente el vidrio esté solamente con esa solución. Sí, y en el momento que estamos trabajando con estas buretas también es importante aplicar un poco al sentido común. ¿A qué me refiero? De que más o menos adaptar a nuestra estatura. Sí, he visto casos de que lo ponen pues súper alto, y para mirar incluso he visto que se traen una silla o un taburete para lograr mirar la línea de llenado. Pues simplemente habría que bajarlo un poco más o menos a nuestra altura de estatura, y pues ahí poderlo trabajar adecuadamente. Y todas estas cosas que les menciono, aunque parecen un poco gracioso, pero se ha visto, y se trata de corregir, pues que a veces parecen cosas tan absurdas, pero se les corrige de una manera bastante diplomática, digámoslo así. Así nos caracterizamos nosotros. No todos van a quizá hacer eso, pero es mejor así. O sea, no debemos ver como que dices, oye, pero es por puro sentido común. Pues sí, pero también no podemos equivocarnos en cosas básicas. Sí, bueno, esto ya le dejamos para que usted lo revise en casa con más tranquilamente. Aquí está la medición de volumen de sólido regular e irregular. Sí, ahora, con estos hemos venido teniendo ya problemas con algunos, porque como trabajan con ciertos, no sé, desde el punto de vista de sistemas y eso, no sé cómo, creo que son como arranque o alguna cosa de esas, y algunos ya no funcionan, ha dejado de funcionar el Adobe Flash, y lamentablemente ya no podemos trabajar con estos simuladores. Sí, y creo que este es uno de los casos. Sí, veamos qué pasa. Sí, vamos a permitir. Vamos a ejecutar esta vez. Esperemos. Pues no, o sea, como les digo, estos simuladores que trabajan con el Adobe Flash han dejado de funcionar. Y con eso ustedes tuvieron problemas, creo, en la práctica anterior. Pero bueno, vamos a hacer, de pronto vamos a trabajar con otros. No sé si es que está acá. No me saquen por dos. Perdón, quería preguntar algo. Doménica. No, ok. Aquí tenemos otro. Pues si no es uno es otro, ¿no? Y este sí funciona. Entonces vamos a trabajar con este. Sí, de hecho ustedes van a trabajar con este en casa. Sí, es bastante didáctico también. Ustedes lo van a trabajar, lo van a revisar en casa con más detalle. Entonces, quiero mostrarles que en este caso sí funciona. No podría decir mañana o pasado que no funciona, porque este no trabaja con el Adobe. Bueno, ¿qué nos queda para hacer en casa? Sí, pues nuevamente la insistencia, pues vale ver la presentación en SWAY de las actividades autónomas de aprendizaje en casa y realizar las mismas, ¿no? De lo que se le solicita acá. Esto ya lo vamos a ver en pocos segundos. Bueno, hemos abierto el informe, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos también a ver lo que hay que hacer en casa.
Ya. Aquí estamos en la página donde nos indican qué vamos a hacer en casa. Si tenemos que revisar esta presentación, ¿no? Que lo que se explica y qué es lo que vamos a hacer en casa. Sí, aquí está la presentación, lo que se debe revisarlo. Las actividades que hicieron ustedes en casa de la práctica anterior, el uso del material de apoyo para pesar, pues de lo que más o menos vi rápidamente, está bastante, son bastante ingeniosos ustedes, eso es interesante, y eso obviamente a nosotros nos congratula, porque vemos que usted sí se interesa a pesar de la situación por la cual nosotros estamos pasando, ¿no? Como mundo, como mundo entero. Sí, usted aquí va a seguir este procedimiento y va a ver lo que tiene que hacer en casa, ¿no? La medición de un sólido de forma regular, igual usted va a tener que revisarlo y hacerlo en casa. Así aquí tenemos, por ejemplo, esta bolita de cristal o canica también, que lo conocen. Tenemos este borrador de queso, me acuerdo que se solía decir. Sí, y aquí estamos, ¿no? Igual tenemos el procedimiento que se va a tener que hacerlo, que leerlo. Sí, y obviamente los datos debe colocarlos en el lugar adecuado dentro del informe. Sí, vimos que no funcionó, pues vamos a ver con el otro, sí, con este que sí funcionó. Sí, las actividades correspondientes con el simulador. Este documento ha sido elaborado por nuestra compañera, lo estamos aquí presentando. Entonces, la evidencia, el trabajo que nosotros vamos a hacer en casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la típica que usted ya conoce, aquí va a hacer la parte técnica del manejo de la bureta, que usted ya lo vio y también lo va a revisar. Esto también de la probeta, tendrá que hacer una pequeña conclusión. En la segunda parte, la técnica de manejo de la pipeta aforada y graduada. Igual usted lo va a revisar y va a hacerlo, va a llenar lo que de lo que le informe, en lo que en el informe hay que llenar. Técnica y manejo de la probeta y matraz aforado, de la misma manera. Sí, aquí tendrá que hacer la estadística que se le pidió, ¿no? El volumen promedio, la desviación estándar, las cifras significativas y la apreciación. En esta parte estadística vi que lo hicieron, igual creo que revisé como dos informes. No están calificadas aún, pero lo revisé rápidamente y vi que las evidencias sí están adecuadas, entonces eso también indica que sí estamos trabajando en equipo. Si esto ya usted tiene que revisarlo, los procedimientos, para que proceda a llenar, ¿no? Tanto de forma el volumen de sólido regular e irregular. Si aquí vienen las evidencias, lo que hay que hacer, ¿no? El trabajo que usted está haciendo y pegarlos en cada uno de estos cuadros. Siempre trate de pegarlo bien, más o menos que esté dentro de esto, para que cuando usted lo transforme a PDF, o si lo deja en el mismo documento Word, pues no se distorsione, lo que a veces pasa. Si esto es las evidencias que usted tiene que hacer en casa, ¿no? Obviamente que aquí cada uno tiene que hacer su evidencia, ¿no? Aquí tendrá que subir lo que está haciendo en casa.
Pues eso prácticamente, aquí obviamente tendrá que hacer las actividades grupales del simulador y de los cálculos. Pues no me queda más que decirles, chicos, creo que rápidamente hemos conversado acerca de lo que estaba planificado para el día de hoy. Y no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, un comentario, algo que quieran decirnos. Por favor, estamos escuchándoles. Sí, me escucha, Luisa. Sí, le escuchamos. Quiero preguntar si en la parte de que toca poner la evidencia del simulador que no vale, entonces solo le dejamos. No, obviamente en ese no vale, pues para qué va a pasar el tiempo intentando, ¿no? Ya vimos que no vale, y ese olvídese de trabajar con él, sino más bien nos dedicamos a trabajar con el que funciona. Eso, chicos, entonces eso sería todo de mi parte. No sé si doctora quiere comentarnos alguna otra cosa más. No sé si tiene algo para Profe, yo complementar. tengo ¿Sí? una pregunta. En la quinta parte del informe, ahí están las medidas de un sólido regular y dice X y Y. Entonces supongo que esos han de ser el largo y el ancho, pero también está Z. ¿Qué pondríamos ahí? A ver, permítame, Cristian, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Ya, muchas gracias. Mire, cuando en un cuerpo se le dice X, Y y Z, va a depender del tipo de cuerpo geométrico que sea. Por ejemplo, en el caso de un cubo, X, Y y Z son iguales. Es el lado 1, lado 2, lado 3, podríamos decir, o largo, ancho y espesor. En el caso de un cilindro, por ejemplo, ahí ya no cabría X, Y, Z, sino diámetro o radio y altura para poder calcular el volumen. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en la esfera, ya no necesitamos X, Y, Z, sino necesitamos solamente el radio o el diámetro. Pero si es que le han puesto X, Y, Z, tengo entendido que ha de ser de un, por ejemplo, de un paralelepípedo, se llama, ¿no? Un cuerpo que tiene los tres lados diferentes. Entonces, multiplicar largo por ancho y por espesor, eso significará, o por altura, eso significará X, Y y Z. ¿Sí? Así es, doctor. Bueno, yo creo que habría algunas cosas o temitas pequeños que ustedes podrían estar con dudas. No dude, valga la redundancia, en llamar a Cristian o comunicarse con Cristian o conmigo para ampliarles el tema. Sin embargo, no es difícil porque como usted ve, ahí está todo el contenido y por si acaso tengan alguna duda. Entonces yo creo que damos por terminada esta reunión. No sin antes agradecerle su atención. Gracias también a Cristian por su exposición y dejamos aquí terminada la grabación y nos despedimos. Que tengan ustedes